Hoy tenemos una cierta concentración de sesiones en este programa que tiene un carácter un poco más académico, ¿no? En realidad tenemos 4 a lo largo de toda la semana, no son muchas, porque esto no, hemos sido muy claros al respecto, esto no es un curso, ni mucho menos, es un espacio de intercambio, de reflexión, de deliberación, pero creemos que algunos insumos, ¿no?, de carácter más académico, más intelectual, pues son útiles, ¿no? Y hemos tenido la sesión con Emilio Antiveros esta mañana, tenemos después con Fernando Vallespín, otra sesión prevista, y yo mismo pues voy a intervenir en esa calidad. Me quitaré la gorra institucional de director de la Fundación Carolina y me pondré la gorra académica, ¿no? Pues también para hablar un poco del estado del sistema internacional en este punto. Bueno, la sesión que tenemos ahora tiene ese carácter, y esta introducción valga para señalar, ¿no?, que entramos en un espacio académico en este periodo. Por tanto, aunque estemos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no?, por tanto, en la conversación que vayamos a tener, no solamente por el caso del profesor Resina, sino por parte de todas y de todos, no vamos a interpretar, ni escuchar, ni entender lo que se diga en términos de representación institucional. Es decir, que yo os invitaría, digamos, a que nos quitáramos la gorra institucional, ¿no?, y pudiéramos tener un espacio, si queréis aplicamos la regla Chatham House, ¿no?, para que no haya ninguna dificultad al respecto, pero para que tengamos un espacio de reflexión más abierto, ¿no? Es decir, que todo el mundo tiene evidentemente sus posiciones institucionales, partidarias, como es lógico, pero que podamos pensar de una manera más abierta en este espacio de reflexión. Bueno, y para introducir la temática que hoy vamos a plantear, que es fundamentalmente gobierno abierto e instituciones colaborativas, ¿no?, un elemento importante en la agenda, como señalamos en la presentación el primer día, de revitalización de la democracia y de cumplimiento, ¿no?, de ese ODS 16 que nos insta a instituciones inclusivas, transparentes, participativas y que rindan cuentas ante la ciudadanía. Para ello pues tenemos con nosotros a Jorge Resina. Es un honor, un privilegio. Jorge es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un doctorado en esa disciplina, es especialista también en América Latina, conoce bien la región, tiene el máster en Estudios Latinoamericanos y además también se ha licenciado en Periodismo y Comunicación Social. Por lo tanto, digamos, es casi una figura de estas renacentistas, ¿no?, que integra muchos saberes, ¿no?, a pesar de su relativa juventud, ¿no? Digo relativa porque tiene más años de los que aparenta, ¿no? Bueno, ha sido investigador visitante en la Universidad de California, en la Universidad de Cambridge, ¿no?, ha trabajado en la Embajada de Bolivia en España, en la Secretaría General Iberoamericana, donde fue responsable, probablemente algunos lo conocéis, de un portal que se llama Somos Iberoamérica, ¿no? Él lo puso además en marcha y fue en gran medida responsable de su diseño original. También ha trabajado como consultor para la Organización de Estados Americanos. Y sus principales líneas de investigación son, como dije antes, instituciones colaborativas y participación ciudadana en América Latina y en Europa del Sur. Y justamente la razón de invitarle a que nos aporte reflexión y conocimiento en este programa es porque traen, digamos, experiencia y conocimiento más fresco, ¿no?, respecto a las nuevas formas de hacer política, de reconectar las instituciones con la ciudadanía. Y esto es relevante en muchos aspectos, entre ellos el de la legitimidad, la cuestión de la legitimidad que el primer día en la presentación habíamos mencionado. Vamos a dar la palabra, después tendremos un espacio para el intercambio y la discusión. Jorge, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Bienvenido. Buenos días a todas y a todos. Bueno, casi buenas tardes, buenos mediodías, ¿no? Menos mal que hemos tenido ese café y habéis podido también coger energía. Antes de nada, agradecer al director de la Fundación Carolina, a José Antonio Sanauja, su invitación y el estar hoy aquí, para que es un placer y de verdad me encanta poder participar y que podamos, sobre todo después de una presentación que voy a intentar ser bastante conciso, que no sea más allá de 25 minutos,
poder compartir y poder también plantear una discusión y un debate, que es lo que también me interesa, ¿no? Si queremos hacer los procesos participativos, también me lo tengo que aplicar a mí mismo, por tanto, empecemos dando ejemplo y abramos a una intervención más abierta y que nos permita también, de alguna manera, compartir puntos de vista, ¿no? Miren, lo que les voy a exponer se lo voy a exponer desde el convencimiento de que creo que las instituciones públicas tienen que hacer un esfuerzo por abrirse y no solamente integrar, sino hacer partícipe a la ciudadanía desde su propio punto de vista, incluyendo en procesos de toma de decisiones. A partir de ahí, quiero empezar haciendo una primera diferenciación entre una idea que a veces se habla, ¿no?, que es gobierno electrónico y gobierno abierto. El gobierno electrónico es un concepto que surge sobre todo en los años 90, muy vinculado a cómo se puede incorporar en las administraciones públicas las TICs, las nuevas tecnologías. Más allá de este proceso, el gobierno abierto es una filosofía que va mucho más allá de las TIC. Eso es algo que quiero poner sobre la mesa y que todas y todos tengan en la cabeza para poder entender en qué consisten estos procesos. No es algo nuevo tampoco, es una larga tradición, de hecho está muy vinculado al derecho de acceso a la información pública, el derecho a saber. De hecho, en el siglo XVIII, en 1766, se aprueba la primera ley similar a lo que podría ser ese derecho a saber, que es en Suecia, donde se hace normalizado esa idea de que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a cualquier información pública y pueda saber lo que están haciendo las administraciones y lo que están haciendo los poderes públicos, porque realmente es una información de todas y todos. Después, bueno, esta evolución tiene una tradición más contemporánea, a partir de la década de los 70 en Inglaterra, en el Reino Unido, con la idea de ventanas abiertas, con la idea de abramos las instituciones, abramos las ventanas y que la ciudadanía pueda ver lo que se hace dentro. Es esa idea, por eso lo titulaba, ¿no?, la caja negra, que la ciudadanía sepa lo que hay dentro de esa caja negra, porque es la única manera de poder relegitimar a las instituciones haciendo partícipe a la ciudadanía, sabiendo qué es lo que pasa interiormente. Estos procesos tienen su culmen, de alguna manera, en la administración Obama. El primer memorando que firma Obama al llegar al gobierno como presidente de Estados Unidos es un memorando de participación, transparencia y gobierno abierto. Más o menos este memorando, muy cortito, de una hoja, lo que viene a plantear son los tres pilares que están marcando hasta la actualidad el gobierno abierto: transparencia, participación y colaboración. 2 años después, en 2011, además, 8 gobiernos, entre los cuales está el gobierno de México, está Estados Unidos, está Sudáfrica, de alguna manera quieren impulsar estos procesos y forman la Alianza para el Gobierno Abierto. Esta alianza ha ido creciendo los años, también está España, están diversos países latinoamericanos, y quieren impulsar desde actores nacionales, supranacionales y subnacionales esta apertura institucional. Entonces, bueno, para no insistir más en estos procesos más, digamos, como se han ido dando, ¿no?, más históricos, y hacerles, como decía García Márquez, el breve el cuento, quiero pasar a que veamos algunas cuestiones más de fondo que me interesan, más qué es lo que hay detrás de todos estos procesos. Pues miren, detrás de estos procesos hay dos grandes cuestiones. Una, involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, pero no solamente participando a través de referendos o a través de consultas, no, involucrar en todo el proceso de la política, desde el propio diagnóstico, desde la propia formulación y diseño de una política hasta lo que es la implementación y la propia evaluación de las políticas. Entonces es realmente hacer partícipe a la ciudadanía en todos los procesos del ciclo de las políticas. ¿Por qué es imprescindible hacer esto? Bueno, como bien saben, sufrimos desde la crisis económica, la última crisis económica que hubo, sufrimos no solo en el sur de Europa, sino a nivel mundial, una crisis de legitimidad de las instituciones. Como he visto en la presentación, José Antonio hacía referencia a este concepto clave de legitimidad, no voy a insistir en la idea, pero sí es importante de alguna manera reconstituir para que de alguna forma las instituciones vuelvan a ser un espacio que cuente con la afección de la ciudadanía. Si vemos prácticamente todos los sondeos y todas las encuestas, los niveles de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones prácticamente están por los suelos. Y más en América Latina, en España, digamos en toda la región iberoamericana. En ese sentido,
es importante que tengamos tres grandes pilares que son los que nos van a permitir pensar, si algún mensaje les quiero transmitir esta mañana, es intentar invitarles a que en sus respectivos países y como líderes y lideresas puedan impulsar estos procesos y puedan de alguna manera irse con cierto entusiasmo de que es necesario, imprescindible, que no es algo accesorio, creer en estos procesos, porque si no, probablemente las instituciones van a quedar como estatuas de museo y en unos años se nos van a ir despedazando. Entonces tenemos que, de alguna manera, revitalizarlos con la ciudadanía. Esos tres procesos, esos tres pilares son democracia, son innovación abierta y gobernanza colaborativa. Cuando digo democracia, me refiero a entender una concepción expansiva y ampliada de la democracia. Hay que mejorar la democracia representativa, es uno de los grandes problemas que nos encontramos hoy en día, esa falta de confianza de la ciudadanía hacia sus representantes, pero junto a esa confianza que se tiene que ir generando representados, representantes, hay que ampliar la visión de la democracia, hay que complementarla con otros instrumentos democráticos que vayan más allá y hagan de la democracia un espacio expansivo para la participación de los diversos actores del escenario político. Por tanto, hay que complementarla con una democracia inclusiva, donde cualquier actor político y actor social pueda participar desde su propia identidad, desde una democracia deliberativa, donde se mejore el diálogo público, donde se enriquezca la esfera pública con diferentes discursos, y también la idea de una democracia directa, que también haya espacio para que la ciudadanía pueda participar directamente a través de diferentes mecanismos. Eso en cuanto al ámbito de la democracia. En cuanto al ámbito de la innovación, es importante, esta es una noción que viene de los procesos de innovación social y incluso originalmente de Silicon Valley, ¿no? Y bueno, aquí hay un autor, Chesbrough, que trabajó mucho en esa idea de innovación abierta. Hasta prácticamente finales de los 90 la innovación se entendía como un proceso necesario que se va al interior de las organizaciones. Bueno, lo que se ha ido demostrando es que cuando las organizaciones son porosas, cuando los procesos de intercambio se dan dentro y fuera de la organización, incluso esas ideas, esa chispa que hace saltar la innovación se da en las intersecciones, cuando las fronteras se difuminan, probablemente estamos generando un nivel mucho más amplio y mucho más elevado de innovación. En ese sentido, la innovación abierta hace un tránsito desde las esferas más tecnológicas, más incluso de organizaciones privadas, hacia las administraciones públicas. Por eso es importante comprender y entender que las administraciones públicas tienen que abrirse a la ciudadanía, tienen que ser porosas, tienen que tener esos espacios donde, de alguna manera, los actores convivan en las intersecciones. Y el tercer elemento, muy vinculado con estos dos procesos de democracia e innovación abierta, es la gobernanza colaborativa. No les voy a explicar la creciente complejidad de los problemas y desafíos públicos a todo nivel, ya sea subnacional, nacional o internacional. Esa complejidad hace que sea necesaria una respuesta multiactor, donde distintos actores de distintos ámbitos del escenario político y social puedan intervenir y puedan de alguna manera crear esos procesos que permitan afrontar esos desafíos. Partimos de estos tres pilares. En este viaje prácticamente que estamos haciendo en esta presentación, si partimos de aquí, hay una serie de procesos que se están dando y que tenemos que apostar por ellos para seguir recorriendo ese camino. Uno de ellos es la idea, que es prácticamente una demanda que se va planteando en buena parte de los países, de construir y constituir un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social que ponga las bases de encuentros entre la ciudadanía con sus instituciones y con los diferentes ámbitos del espacio público, basado en principios de cooperación, en principios además de entender que se puede construir desde la colaboración, desde la idea de ser partners, de ser compañeras y compañeros, y de esa forma ir construyendo un tejido de confianza que sea una red que permita hacer los procesos con mucha mayor densidad social. Junto a este proceso hay otro de resignificación de los bienes comunes. La importancia de entender los bienes comunes no solamente como un bien, que es un bien público, un bien de todas y todos, sino como un proceso en el que participan las propias personas que disfrutan y usan esos bienes comunes. Pero además con una finalidad, y una finalidad entendida como un bien de todas y todos,
un bien que forma parte de nuestras sociedades. Aquí, claramente, si pensamos, por ejemplo, en cuestiones del cambio climático, es fundamental resignificar los bienes públicos. E incluso si lo llevamos al espacio digital. En el espacio digital, todos los procesos que se están dando, todos los nuevos retos que se nos plantea desde lo que sucede en las redes, desde lo que sucede en Internet, son bienes públicos. Entonces también hay que pensar y hay que empezar a hacer una planeación estratégica de cómo regular también estos procesos para que sigan siendo bienes públicos. Y relacionado a ello, la idea de inteligencia colectiva. Cuando antes les hablaba de gobernanza colaborativa, les estaba hablando de la importancia del encuentro entre actores, actrices, ese encuentro multiactor. Bueno, de estos encuentros, de esa suma de inteligencias individuales, surge procesos y surge una inteligencia colectiva que es mucho más capaz de afrontar esos retos colectivos. Pero, y aquí sí que les quiero poner sobre aviso, las inteligencias colectivas no es solo la suma de inteligencias individuales, es algo más. Es la generación de espacios de encuentro donde esa inteligencia colectiva será mayor en tanto en cuanto exista una mayor sensibilidad social de los grupos que están trabajando, de esas redes multiactor, y además haya una mayor comunicación distribuida. Esto quiere decir que se dé una comunicación mucho más horizontal. Les cuento una anécdota, pero es que todos los estudios, sobre todo desde el ámbito de la psicología social, señalan que cuando hay más mujeres en estas redes, generalmente se suele llegar a mayores niveles de inteligencia colectiva. Y eso es porque tienen estas dos capacidades. Añaden sensibilidad social, la capacidad empática, y añaden una mayor comunicación distribuida. Es decir, si estos procesos no los entendemos también desde una deconstrucción del régimen patriarcal, también será difícil poder pensar unas instituciones de otra manera, ¿no? Por tanto, quiero que ese enfoque esté también transversal a todo este proceso de instituciones abiertas, y no como un discurso, sino como una reflexión sobre las estructuras de poder. Cuestión clave, la ética pública. Si pensamos en transparencia, si estamos hablando de accountability, de rendición de cuentas, no podemos pensar estos procesos si no es desde una perspectiva de integridad y de ética pública. Una perspectiva que de alguna manera nos obligue y obligue a que todo lo relacionado con lo público tiene que tener un escrutinio escrupuloso de los recursos públicos y de las decisiones públicas. Por tanto, la idea de tener una ética pública con códigos de conducta, con declaraciones patrimoniales, es imprescindible para sentar las bases de una mínima confianza que permita esa legitimación a la que me refería inicialmente. Muy vinculado a esto, y con los procesos que hablábamos, es el valor público. Antes José Antonio se refería al ODS 16. Ahora yo me refiero al ODS 17. Crear alianzas multiactores, fundamental estas alianzas, estos encuentros entre sociedad civil, entre mercado y entre Estados. Si no somos capaces de que todos los distintos actores de esta red puedan encontrarse, pueda generarse una mesa de diálogo con términos comunes, va a ser muy difícil, si no, crear ese valor público. Y además también un valor público que se extiende a otros ámbitos. Es muy importante, por ejemplo, la idea del cuarto sector. El cuarto sector como un ámbito de emprendedurismo también, que va a permitir afrontar nuevos retos también desde esa intersección entre lo público, lo privado y lo estatal. Y no solo eso, sino dar nuevas respuestas y generar nuevos empleos. Hay estudios, y esto viene desde la OCDE hasta la CAF y otros organismos, el Banco Mundial, que dicen que buena parte de los empleos tal y como los conocemos hoy, dentro de 15, 20 años no van a existir. Es muy importante que también vayamos pensando en esa nueva economía. Y a buen seguro que el cuarto sector va a tener un papel protagónico en ese nuevo contexto económico. Y el quinto elemento, que es un elemento importante, y también me vuelvo a referir al cambio climático y a muchas de las cuestiones que afrontamos como desafíos, ¿no?, globales, es la resiliencia ciudadana. Construir la capacidad desde la propia ciudadanía, pero una ciudadanía involucrada en las instituciones, de adaptarse a contextos adversos y ser capaces de responder ante cualquier adversidad y amenaza. Eso va a ser fundamental. Miren, yo les cuento aquí como ciudadano casi ya de adopción madrileño las dificultades que está teniendo para la ciudad de Madrid adaptarse a reducir los niveles de contaminación. No saben la dificultad que está teniendo poder hacer una pedagogía ciudadana que nos permite empezar a cambiar de la idea de movilidad.
Esto, por supuesto, no se consigue de un día para otro y cuesta, porque cuesta mucho también cambiar hábitos de conducta. Pero si no somos capaces de ir adaptándonos a los nuevos contextos, de ir creyendo que realmente estas cuestiones de cambio climático y de contaminación y de alguna manera de vida saludable no son fundamentales, realmente va a ser casi un escenario distópico a futuro, porque esto es irreversible, vamos a peor. Por tanto, si antes hablábamos de bienes públicos, también hay que hablar que los bienes públicos son bienes limitados y escasos, de ahí nace la economía, y hay que creerse estos procesos y hay que construir redes de resiliencia ciudadana. Sin lugar a duda, también la agenda 2030, la agenda de los ODS, nos marca además el camino. Es decir, los Estados se han comprometido a todo nivel para impulsar estos desafíos. Por tanto, va a ser otro de los procesos fundamentales. Voy aterrizando hacia el final de la exposición para poder generar el debate prometido. Hay dos cuestiones. Si estamos hablando, y además cuando les hablaba de estos procesos, ¿no?, más nuevos de gobierno abierto, donde se aprovechan las nuevas tecnologías, se aprovecha la información, estamos en un mundo de información. Miren, en 2016 se produjo más niveles de información que en toda la información que se había producido en la historia de la humanidad hasta el año 2015. Imagínense los niveles de información que estamos manejando. Pero esta información, así de por sí, poco es si no somos capaces de procesarla y convertirla en conocimiento, y eso solo puede hacerse a partir de una conexión entre personas y de alguna manera de procesarlo con esa idea que antes les señalaba de inteligencia colectiva. Por tanto, es importante esa rueda que ahí les pongo, en la cual estamos en un escenario, si queremos generar conocimiento, ¿no?, de alguna manera que nos lleva a ese encuentro de actores que genere y procese esa información para un conocimiento útil, un conocimiento que nos permita esa resiliencia, que nos permita esa inteligencia colectiva, que nos permita esos nuevos procesos de liderazgo y que de alguna manera sea capaz de poner a dialogar distintas ideas de distintos ámbitos y que esas ideas sean capaces de aprovechar con la máxima eficacia y eficiencia, que son otras de las dos patas fundamentales para entender lo institucional, eficacia y eficiencia de los recursos públicos con los que contamos. Como bien saben, y estoy seguro que cada persona que viene de un país distinto, en todos los países y en todas las instituciones siempre estamos con escasez de recursos. Esto tiene... Obviamente es un escenario nada alentador, pero de la necesidad hacemos virtud. Tiene una cuestión positiva, y es que agudiza el ingenio. Entonces, como nos agudiza el ingenio, seamos capaces de aprovechar esa capacidad también y ese talento que probablemente vivimos en el escenario de mayor talento a nivel de nuestros países que nunca se había alcanzado en la historia. Es decir, tenemos unos niveles de talento prácticamente excepcionales. Entonces aprovechemos también ese talento para generar esas ideas y convertirlas en conocimientos a través de esos recursos. Miren, creo que es importante saber que en todo este escenario tenemos una serie de recursos, tanto digitales como presenciales, que en su encuentro nos van a permitir generar muchos de esos conocimientos. Ahí les pongo una serie de ideas que son fundamentales. Tenemos procesos de transparencia, ¿no?, de participación y de colaboración, como antes les reseñaba, ¿no?, esos tres principios del gobierno abierto, que de alguna manera se concretan en muchas de estas ideas que de alguna manera van poco a poco cambiando el rostro de las administraciones públicas y van consiguiendo que la ciudadanía de alguna manera poco a poco sienta un calor humano de alguna manera en esos espacios institucionales. Tenemos procesos de datos abiertos, donde las instituciones empiezan de manera paulatina a ofrecer datos de lo que hacen. Es importante que en este proceso de datos abiertos se ofrezcan datos comprensibles por la ciudadanía, datos que puedan ser reutilizables y que de alguna manera permitan su reutilización y permitan que la ciudadanía pueda apropiarse de ellos para no solo fiscalizar, sino también para poder construir a partir de esos datos. Sin duda, hay otros procesos como el Big Data, que son fundamentales, la inteligencia artificial, la idea de Smart Cities. Miren, hay aplicaciones, les pongo un ejemplo, una aplicación que funciona en Barcelona que se llama Sentilo, que a través de sensores permite captar muchos de los procesos urbanos que se dan para poder ver a qué hora hay mayor nivel de ruido, a qué hora hay mayor nivel de contaminación. Bueno, esos sensores de inteligencia artificial, si son usados con inteligencia colectiva, con la inteligencia de las personas,
generan una gran cantidad de datos, esa idea de Big Data, y nos va a permitir poder hacer políticas públicas mucho más afinadas. Por tanto, insisto, no es un discurso de la tecnología, el de la inteligencia colectiva artificial, es una realidad que nos va a permitir hacer mucho mejores políticas públicas y que a la larga van a generar esa legitimidad, porque también va a ir acompañado de eficacia y eficiencia. Otras nuevos recursos con los que contamos, ¿no?, como es sin duda el software libre o el blockchain. Aquí mismamente en Madrid somos pioneros en un software libre, Consul, que ha permitido impulsar procesos de participación ciudadana a través de un software que se llama Consul. Este software está siendo utilizado en distintas ciudades del mundo y está permitiendo que haya procesos de participación ciudadana y que la ciudadanía pueda poco a poco ir decidiendo. Aquí se decidió, por ejemplo, la reforma de la Gran Vía, la reforma de Plaza España, que son lugares céntricos de Madrid, pero en otros lugares se están decidiendo también muchas cuestiones, ¿no? Lo mismo sucede con el ¿Cómo se llama? Perdón, la aplicación, el software se llama Consul. Consul. Sí. ¿Es abierto? Es abierto. Es open source, lo que permite acceder al código fuente. Permite acceder a ese código fuente y mejorarlo incluso, adaptarlo a distintas realidades. Por tanto, esto es una herramienta con una grandísima potencialidad que va a permitir no solamente procesos de participación directa, de presupuestos participativos, sino, igual que otro software, permite también la colaboración, el debate. Otro ejemplo de plataforma, una plataforma que se llama Consider. Esta plataforma permitió en Seattle, en Estados Unidos, un debate sobre la política de vivienda. Llegó el nuevo gobernador de Washington y, bueno, y en Seattle hicieron una política de vivienda, y con esta plataforma la política de vivienda era cómo podemos pensar la vivienda a futuro. ¿Cuál sería la manera de hacer una planeación urbana sostenible y que además sea accesible para las personas? Bueno, a través de esta plataforma, Consider, se consiguió de alguna manera ir generando un debate público que, de nuevo, era un insumo para los procesos de toma de decisiones. Entonces, todas estas estrategias son estrategias que pueden acompañar esos procesos de toma de decisiones. Igual que el blockchain. El blockchain, sin duda, más allá de las criptomonedas, es un ejercicio de confianza distribuida que va a permitir que el panóptico tradicional del poder sea dado la vuelta, sea reversible, es decir, donde la propia ciudadanía o los propios actores vigilen desde alguna manera horizontalmente estos procesos. Entonces, un ejemplo también muy actual y en otro contexto, en Ghana. Ghana tiene un problema con el registro de tierras. Bueno, pues a través de una tecnología de blockchain se está permitiendo que se pueda iniciar un proceso de registro de tierras en Ghana, donde de alguna manera todos los actores involucrados pueden ir cerciorando y constatando que ese registro de tierras a tiempo real es además verídico y tiene una confiabilidad entre los diferentes actores. Cuestión que probablemente si lo hubiera hecho una administración pública tradicional, y más una administración pública probablemente con una institucionalidad claro, da la posibilidad de alguna manera de que este registro sea mucho más confiable. Y como les decía, junto a estos procesos tecnológicos hay otros espacios que se van construyendo que implican el encuentro presencial. Aquí tenemos, bueno, uno de los espacios que más están apostando ahora mismo las instituciones públicas son los laboratorios. Llámenlo laboratorios de innovación ciudadana, laboratorios de gobierno, laboratorios en vivo. Da igual el apellido, lo importante son los procesos. Son procesos que están reuniendo en espacios híbridos, espacios que son institucionales pero que al mismo tiempo se encuentran impregnados de sociedad, esos espacios que de alguna manera representan esa idea de innovación abierta de la que antes les hablaba, donde se juntan distintos actores para, de alguna manera, generar procesos de encuentro, pensar y elaborar diagnósticos conjuntos sobre problemas públicos y, a partir de ahí, diseñar cuál puede ser un posible prototipo, un prototipado, una posible política que, de alguna manera, cuente con esa legitimidad de origen, pero que también tenga un resultado en forma de prototipo que sea experimental en las diferentes realidades, sea de bajo coste, esto es importante, son soluciones que también buscan que sea realmente adaptable por distintas comunidades y distintos contextos ciudadanos, y que de alguna manera sea mejorable. Esa idea siempre en abierto, siempre del código abierto, igual que sucede en el software, tiene que suceder con las propias políticas. Y hay otros espacios, por ejemplo, hay mapeos también de innovación ciudadana que nos permiten mapear ciudades, mapear
crear iniciativas. Hay otras cuestiones como también basadas en lo que antes veíamos del Big Data, ¿no? Ayer mismamente se hacía público una base de datos que permite ver a tiempo real cuáles son las alertas sanitarias. Es decir, imagínense la potencialidad que tienen todos estos instrumentos si pensamos, por ejemplo, que tuviéramos un sistema de alertas de catástrofe. Ayudaría para muchas de las catástrofes que se están viniendo y que se vienen. Tenemos también otros procesos como la idea de los hackatones, que se plantean desafíos públicos a la ciudadanía para de alguna manera trabajar colaborativamente, mejorar esos retos o levantar datos públicos. Tenemos otras ideas como el crowdsourcing. El crowdsourcing prácticamente es cómo las multitudes pueden colaborar a través de compaginar distintas capacidades para resolver problemas públicos. Pero no solamente a través de, bueno, probablemente les suene más el crowdfunding, ¿no? Esa idea de apoyar económicamente distintas iniciativas, sino a través de recursos personales, es decir, no económicos, sino a través de que cada persona pone en marcha su conocimiento para poder generar de alguna manera esa capacidad. Crowdsourcing. Crowdsourcing. Ejemplos de crowdsourcing, el crowdlaw, es decir, cómo construir leyes de manera colaborativa. Esto, bueno, por ejemplo, el GovLab lo impulsa, esa idea de que distintos actores puedan contribuir a la formulación de un proyecto de ley o una proposición de ley, o por ejemplo en Brasil, aquí hay varias personas de Brasil, hay una iniciativa que se llama Wikileaks, que intenta de esa manera que la ciudadanía pueda, de alguna manera, participar también en la redacción de las leyes, pueda añadir comentarios. En la Argentina se implementa, está a punto de implementar. Son procesos que se están dando, ya digo, en distintos países, distintas realidades también subnacionales, ¿no? Por ejemplo, a nivel de provincia, a nivel también municipal. Entonces, bueno, son procesos que se van dando y que de alguna manera van surgiendo casi como chispazos, ¿no? Todavía estamos en esa fase, todavía una fase que no es tan sistemática, pero estos procesos de alguna manera generan ese enriquecimiento ciudadano. Y otra cuestión que es la economía circular y colaborativa. Es fundamental empezar a pensar en esa idea de economía circular, sobre todo con la cantidad de residuos que se generan, esa idea también de economía colaborativa, ¿no? Cómo se puede de alguna manera impulsar esos procesos. Antes hacíamos referencia al cuarto sector, ¿no? Pero procesos que de alguna manera nos permitan también ser más eficientes y más respetuosos con la sostenibilidad medioambiental. Ahora bien, no quiero terminar sin poner también ciertos matices a estos procesos. Yo les he intentado transmitir con bastante entusiasmo esa mirada de que hay que apostar por ello, pero justo ahora les estaba un poco ya introduciendo esa idea de todavía estamos en esa fase de chispazos y es necesario que las instituciones públicas crean en estos procesos y crean desde una perspectiva incremental, una perspectiva miren, y aquí voy a poner un ejemplo. Hace poco en otro ámbito hablábamos del secreto de la participación y se nos ocurrió una idea que era el secreto de la participación es como aquellas recetas que tenían nuestras abuelas. Es decir, requiere que aprovechemos todo lo que hay, que lo metamos en un puchero y que tengamos mucha paciencia, porque para hacer un buen guiso se requiere tiempo y además se requiere a veces ensayo-error, es experimentar también. Entonces, para entender estos procesos es importante que las instituciones se comprometan con ellos. Las instituciones públicas tienen que estar antes, durante y después de estos procesos experimentales. Y además desde esa óptica de que hay que experimentar y que no pasa nada por errar. No pasa nada, es la única manera además de ir avanzando. Por tanto, son dos de los grandes retos. Ahora, amenazas a las que nos enfrentamos son muchas y diversas. Desde los ciberataques, desde procesos también vinculados a la información. Antes les ponía, ¿no?, la importancia de la información junto a la conexión entre las personas. Bueno, a nadie se le escapa que nos encontramos en procesos de lo que se ha denominado fake news, donde es muy fácil realmente confundir. Antes les decía la cantidad de información que hay. Nunca antes habíamos tenido tanta cantidad de información. Miren, antes José Antonio decía que, bueno, yo tengo las dos peores patas que se puede tener, la de periodista y la de politólogo, ¿no? No sé ya qué me faltaría. Y encima soy del Madrid, o sea que creo que tengo un combo bastante explosivo. Pero lo importante es que cuando nos acercamos a la información hagamos
siempre la idea de que la información hay que chequearla, hay que contrastarla, no hay que dar por supuesto cualquier información. Y además, lo importante de la información hay un viejo aforismo que decía en periodismo que la información es inexorable y las opiniones libres. Estamos en una época en la que esto ha cambiado. Parece que las opiniones son inexorables y los hechos son libres. Bueno, hay que intentar hacer un esfuerzo por hacer esa gestión de la información y hacer un ejercicio de discriminación de la información, de poder procesarla, y es muy importante en esa idea el buen periodismo, es fundamental. Y desde las propias instituciones públicas, intentar empujar a que se valore la información pública como un bien público de primera necesidad. Aquí les señalo, ¿no?, una idea que un investigador, Sunstein, habla también de riesgos de estos procesos, que es el echo chamber effect. Esto significa el efecto eco, que es algo que estamos viendo muy vinculado también a las fake news y a los nuevos espacios, ¿no?, de comunicación, de las redes sociales. Y es que, con toda la información que tenemos, con toda la capacidad de generar redes, al final hay un efecto en el cual, y esto lo estamos viendo concretado en la política, en la polarización política, que es que estos espacios, muchas veces, más que generar una ampliación de la esfera pública y de mejorar el debate público, nos está llevando a una polarización, porque ese diálogo es prácticamente un eco, porque es un diálogo entre iguales. Entonces, si no intentamos generar, por eso la importancia de generar espacios desde lo público que ponga a dialogar a actores muy diversos y con condiciones de comunicación que permitan el diálogo, lo que vamos a acabar generando es una polarización entre extremos que van a hablar entre ellos, que van a tomar como verdad aquello que entre sus propios espacios se dice, y eso lo que va a generar al final es, por abajo sin duda, una ruptura de la legitimidad con la ciudadanía. Es decir, todo lo que hemos hablado de poco va a servir si las instituciones no tienen una confianza hacia las instituciones, más allá de quien esté en ese momento en el poder, y por arriba va a generar una dificultad de diálogo, de llegar a acuerdos. Y como antes les decía, estamos ante retos globales que necesitan de mucho acuerdo, mucho diálogo, mucho consenso. Entonces eso es fundamental. Entonces, si no hacemos todo ese ejercicio y esa reflexión y ese cuidado, va a ser muy importante. Y por último, y con esto ya concluyo, las nuevas regulaciones. Antes les hablaba de Internet. Internet necesita, y bueno, supongo que ayer el secretario de Estado de Agenda Digital probablemente lo comentara, ¿no?, la necesidad de regular derechos digitales, la necesidad de hacer una reflexión de la ciudadanía digital también, de los derechos de propiedad, también del derecho a la intimidad, de muchas cuestiones que están surgiendo. Pero además otras cuestiones vinculadas a, vamos a llamarlo así, economía líquida, que nos plantean nuevos retos. Uber, Airbnb, incluso hasta algunas aplicaciones que han cambiado las interacciones de vida, ¿no? Como Tinder, es decir, son aplicaciones que de alguna manera están cambiando patrones de vida. Entonces, si esto no tiene una regulación, si no lo pensamos también qué efectos pueden tener a medio plazo, se van a generar problemas públicos mayores de las soluciones a las que venían a dar respuesta. Es decir, he nombrado dos ejemplos. Tanto Uber y sobre todo Airbnb han tenido consecuencias no deseadas a partir de su implantación. Es decir, Airbnb está generando que los precios de los alquileres en muchas ciudades se estén haciendo inaccesibles para las personas que viven en esas ciudades. Y al mismo tiempo está generando masas de turismo que están aumentando los niveles de contaminación. Pero por otro lado tenemos que estas plataformas han favorecido que el turismo pueda ser accesible a muchas más personas, que sea democratizado. Entonces tenemos un reto ahí. Es decir, no es cuestión, por supuesto, de estigmatizar estos nuevos procesos de economía líquida, pero sí de pensarlos y reflexionarlos. Entonces, si no hacemos toda esta reflexión en conjunto, vinculando, como digo, estas cuestiones de información y conexión de personas, de conocimientos, ideas y recursos, nos vamos a encontrar ante un panorama más complejo del que ya tenemos. Por tanto, bueno, lo que he intentado en esta presentación es exponerlo un poco sobre la mesa, este rompecabezas, con esta hoja de ruta, con algunos aspectos, y bueno, y por supuesto ahora pues feliz de poder contribuir al debate y que dialoguemos, ojalá desde distintas posturas, ¿no?, porque es importante. Y miren, y además les cuento una cuestión. Muchas veces yo ya me he puesto en tal plan que cuando escucho a alguien con el que estoy de acuerdo, finjo y
me pongo en desacuerdo, porque es muy importante generar disenso, es decir, el consenso solo llega a partir del disenso previo. Entonces, sean políticamente incorrectos, aquí nada de lo que aquí se diga va a salir, desde luego. Entonces, les invito a que planteemos cualquier